La vida, para muchos, puede parecer una repetición interminable de los mismos días. ¿Alguna vez has tenido la sensación de estar atrapado en una rutina interminable, donde cada mañana se desarrolla como un reflejo de la anterior? El despertador suena al mismo tiempo, los mismos gestos mecánicos te preparan para el día y, antes de que te des cuenta, estás siguiendo un camino demasiado familiar, demasiado predecible. Esta monotonía, que al principio puede parecer un consuelo, poco a poco se convierte en una carga. La vida se convierte en un guión ensayado, donde los sueños pasan a un segundo plano y los días se convierten en solo un conjunto de obligaciones. Pero, ¿qué sucede cuando alguien se da cuenta de que está atrapado en este ciclo? Eduardo era exactamente esa persona. Un hombre corriente, con una vida estable, pero que, en algún momento, perdió la pasión por su propio camino. No sabría decir cuándo empezó, pero lo cierto es que su rutina se había convertido en un laberinto sin salida. Cada mañana, Eduardo se despertaba con el molesto sonido del despertador, se vestía apresuradamente, tomaba un café insípido y salía a tomar el autobús a la misma hora de siempre. Durante el viaje observé los mismos rostros cansados, las mismas calles, los mismos edificios, como si estuviera viendo una película que ya me sabía de memoria. En el trabajo la situación no fue diferente. Realizaba sus tareas sin emoción, cumplía plazos, respondía correos electrónicos y, al final del día, regresaba a casa sintiendo que el día había pasado sin sentido. Incluso en sus momentos de ocio, su mente parecía distante, como si viviera en piloto automático. Poco a poco, Eduardo empezó a notar algo inquietante, el paso del tiempo. Los días se convirtieron en meses, los meses en años y todo parecía seguir igual. ¿Qué había logrado en los últimos años? ¿Qué le hizo sentirse realmente vivo? Estas preguntas resonaban en su mente, pero no sabía cómo responder. Quizás te identifiques con este sentimiento. Quizás, en algún momento, te hayas preguntado si simplemente estás existiendo, sin vivir realmente. Pero algo estaba a punto de suceder en la vida de Edward. Un encuentro inesperado, una frase aparentemente sencilla que lo cambiaría todo. Sonó el despertador. Las 6 de la mañana. El sonido estridente rompió el silencio del cuarto oscuro, pero Eduardo ya estaba despierto. En los últimos meses ni siquiera necesitaba el despertador para despertarse. Su cuerpo se había condicionado a la misma rutina, como si cada mañana fuera una repetición exacta de la anterior. Sin pensarlo mucho, se levantó y se dirigió al baño. Se lavó la cara, se cepilló los dientes y se puso la misma combinación de ropa que usaba todos los días para ir al trabajo, camisa formal, pantalón negro y zapatos que ya no le impresionaban. En el espejo, su reflejo parecía cansado, pero no tuvo tiempo de pensar en ello. En la cocina el café ya estaba listo. El aroma llenó la habitación, pero no despertó en él ninguna sensación especial. Cogió una taza, tomó unos sorbos y mordió un trozo de pan con mantequilla, el mismo desayuno de siempre. Agarró su bolso, rápidamente revisó su celular y se fue. Cuando llegó a la parada del autobús, se encontró con las mismas personas que veía todas las mañanas. Rostros familiares, pero desconocidos a la vez. Nadie se miraba, nadie hablaba. Simplemente esperaron, atrapados en sus propios pensamientos, igual que él. Llegó el autobús. Eduardo entró, se sentó en su lugar habitual y miró por la ventana. Las calles,
los edificios, los árboles, todo pasaba a su lado sin despertar ninguna emoción. La ruta era la misma de todos los días y ya no se molestaba en prestar atención. En el trabajo las horas pasaban. Correos electrónicos, reuniones, informes. Tareas que realizaba mecánicamente, sin entusiasmo, sin implicación real. Los compañeros hablaban de los mismos temas, problemas de tráfico, facturas por pagar, cansancio acumulado. Eduardo participaba de las conversaciones, pero se sentía distante, como si su mente estuviera atrapada en un espacio indefinido entre la realidad y un vacío profundo. Pasó el tiempo. El reloj indicaba el final del día, pero no sintió alivio. Simplemente recogió sus cosas, salió de la oficina y regresó a la parada del autobús. El camino de regreso fue idéntico al de ida, el mismo recorrido, las mismas paradas, las mismas caras. Al llegar a casa, arrojó las llaves sobre la mesa y dejó escapar un largo suspiro. Encendió la televisión, pero no prestó atención. Cogió su teléfono celular y se desplazó por la pantalla sin absorber realmente nada. Cenó sin probar la comida. Y sin darme cuenta ya me estaba preparando para irme a la cama, lista para repetir todo al día siguiente. Esta era su vida. Un ciclo que parecía no tener fin. En el fondo, Eduardo sabía que algo andaba mal. No se trataba de insatisfacción con su trabajo o con la gente que lo rodeaba. Era algo más profundo, más difícil de definir. Una sensación de que su existencia se le escapaba entre los dedos sin que realmente la disfrutara. Pero, hasta ese momento, no tenía idea de cómo salir de este ciclo. Y entonces, un día, todo empezó a cambiar. La mañana empezó como cualquier otra. El despertador sonó a las 6 y Eduardo automáticamente siguió su rutina, ducha rápida, ropa habitual, café sin sabor. Recogió su bolso, salió de casa y caminó hasta la parada del autobús, donde se posicionó en el mismo lugar de siempre. El día estaba nublado y el aire un poco más frío de lo normal. Eduardo se cruzó de brazos y suspiró, observando a los demás pasajeros dispersos por la parada. Todos parecían absortos en sus propios mundos, inmersos en las pantallas de sus teléfonos móviles o simplemente mirando al vacío. Fue entonces cuando notó algo diferente. Un hombre mayor estaba sentado en el banco de la parada de autobús, observando atentamente el movimiento a su alrededor. Tenía una barba gris bien recortada y llevaba un sombrero sencillo, pero lo que más llamó la atención fue la serenidad de su rostro. No parecía apresurado ni aburrido, solo, presente. Por alguna razón, Eduardo sintió el impulso de mirarlo. Sus miradas se encontraron por un breve momento y el anciano sonrió sutilmente, como si supiera algo que Eduardo ignoraba. «Vienes aquí todos los días, ¿no?», preguntó el caballero con voz firme pero tranquila. Eduardo vaciló, sorprendido por el acercamiento. «Sí. Siempre tomo el autobús para ir al trabajo a esta hora». El hombre asintió levemente, como si ya supiera la respuesta. Guardó silencio un momento y luego dijo con desconcertante sencillez: «O cambias o todo se repite». Eduardo frunció el ceño, confundido. ¿Cómo esto? El hombre solo volvió a sonreír, se levantó lentamente y comenzó a alejarse, sin dar más explicaciones. Eduardo se quedó quieto, viendo desaparecer la figura del anciano entre la gente que pasaba. El autobús llegó poco después, pero esta vez avanzaba lentamente.
Su mente estaba concentrada en esa frase. O cambias o todo se repite. Durante el trayecto, Eduardo intentó ignorar el impacto de las palabras del anciano, pero le fue imposible. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de cuánto resumía esa frase su vida. Repasó mentalmente su rutina: despertarse, trabajar, volver a casa, dormir. Todos los días lo mismo. Cada día se repite, como un ciclo sin fin. Cuando llegó al trabajo, todavía estaba sumido en sus pensamientos. Por primera vez en mucho tiempo se dio cuenta de lo predecible que era su entorno. El mismo ascensor, los mismos saludos automáticos, la misma sensación de estar ahí sin estar realmente ahí. Y entonces vino con fuerza la pregunta: ¿realmente necesitaba vivir así? La frase del anciano resonó en su mente como un llamado. O cambias o todo se repite. Eduardo sintió ese día un peso diferente en el pecho. Algo se había despertado en su interior, una inquietud. Por primera vez en mucho tiempo, empezó a cuestionarse a sí mismo. Y sin darnos cuenta, ese fue el primer paso hacia el cambio. Eduardo despertó con la frase del viejo aún resonando en su mente. O cambias o todo se repite. Era extraño cómo palabras tan simples podían tener un impacto tan grande. Esa mañana, se sentó en el borde de su cama y se quedó allí por un momento, reflexionando. ¿Qué podría cambiar exactamente? Su rutina estaba tan arraigada que cualquier cambio parecía insignificante. Pero al mismo tiempo sabía que seguir viviendo así ya no era una opción. Fue entonces cuando tomó su primera decisión: ese día no tomaría el autobús para ir al trabajo. Miró por la ventana. El día era agradable, el sol aún asomaba por el horizonte, tiñendo el cielo de color naranja. Eduardo respiró hondo y decidió caminar. Al salir de casa, sintió una extraña sensación de novedad. Aunque había vivido allí durante años, era como si estuviera viendo el barrio por primera vez. Notó detalles que antes habían pasado desapercibidos: el olor fresco de los árboles, el canto de los pájaros, la panadería a la que nunca había prestado atención. Hablando de eso, ¿por qué no probar algo diferente para el desayuno? Se detuvo en la panadería y pidió un café con un pan diferente al habitual. Cuando dio el primer bocado, sintió un sabor nuevo, inesperado, casi simbólico. Pequeño cambio, pero un impacto real. Al llegar al trabajo todavía llevaba esa energía diferente. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como si estuviera en piloto automático. A lo largo del día, Eduardo decidió probar otro cambio: participar activamente en las reuniones. Normalmente, simplemente escuchaba, aceptaba y cumplía las formalidades. Pero esta vez levantó la mano, hizo sugerencias, compartió ideas. Para su sorpresa, sus compañeros respondieron con interés. Algunas de sus propuestas fueron bien recibidas. La sensación era vigorizante. A medida que avanzaba el día, Eduardo notó que pequeños cambios rompió la sensación de estancamiento. Algo dentro de él empezaba a moverse y, por primera vez en años, se sintió tenía control sobre su propia vida. ¿Qué más podría cambiar? Esa pregunta ahora parecía más emocionante que aterradora. En los días siguientes, Eduardo continuó con sus pequeños cambios. Caminé al trabajo siempre que pude, varié mi desayuno, interactué más en las reuniones.
Cada ajuste le traía una sensación diferente, como si finalmente estuviera respirando después de un largo tiempo de asfixia. Pero pronto se dio cuenta de que cambiar su rutina no era suficiente. Había barreras invisibles que todavía lo retenían y estaban dentro de él. El primer shock llegó en el trabajo. Durante una conversación informal con colegas, mencionó sus pequeños cambios y la gran diferencia que estaban haciendo. Y vaya, Eduardo, hasta parece otro chico. Bromeó un colega. Otro, sin embargo, no se mostró tan receptivo. Dentro de un rato todo volverá a la normalidad, comentó, con tono incrédulo. La frase molestó a Eduardo más de lo que esperaba. ¿Era verdad? ¿Estaba condenado a volver al mismo viejo ciclo? Y, más que eso, ¿por qué algunas personas parecían incómodas con su intento de cambio? Fue entonces cuando se dio cuenta de algo esencial: algunas personas simplemente no quieren que otros cambien. Había compañeros que pasaban sus horas de trabajo quejándose, que veían problemas en todo y nunca intentaban mejorar. Antes, Eduardo simplemente estuvo de acuerdo y se dejó llevar. Ahora, sin embargo, sentí que necesitaba alejarme de esta energía negativa. Ya no quería ser absorbido por ese patrón. Pero el verdadero desafío aún estaba por llegar: enfrentar tus propios miedos. El miedo a fracasar. Durante mucho tiempo Eduardo evitó los cambios porque temía el fracaso. ¿Qué pasa si intentas algo nuevo y no funciona? ¿Qué pasa si tomaste una decisión equivocada? El miedo a la incertidumbre lo mantuvo estancado. Pero luego se dio cuenta de que, en realidad, ya estaba fallando: no poder vivir una vida plena, no poder aprovechar al máximo el tiempo que tenía. Si todo se repitiera, entonces el mayor error no fue intentarlo y fracasar, sino no intentarlo nunca. El miedo al juicio. ¿Qué pensarían los demás si él cambiara? ¿Si comenzaras a actuar de manera diferente? ¿Si corrieras más riesgos? Pero ahora se dio cuenta de que la gente siempre juzgaría, independientemente de lo que hizo. Si continuaba con su rutina, dirían que era predecible. Si cambiara, dirían que es extraño. Entonces, ¿por qué no hacer lo que realmente querías? El miedo a salir de la zona de confort. Cambiar requiere esfuerzo. Requirió enfrentar lo desconocido. Pero Eduardo ahora entendió que la verdadera prisión permanecería en el mismo lugar. Sus primeros pasos para salir del ciclo habían sido pequeños, pero ahora estaba listo para algo más grande. No sabía exactamente a dónde lo llevaría su viaje, pero sabía que no quería volver a donde estaba antes. Y por una vez, eso fue suficiente. Pasó el tiempo y Eduardo ya no era el mismo hombre que tomaba el autobús todas las mañanas, atrapado en su monótona rutina. Se habían acumulado pequeños cambios que transformaron su forma de ver el mundo y de verse a sí mismo en él. Una tarde, mientras caminaba por el parque, ya se había convertido en una nueva costumbre: se sorprendió al ver una figura familiar sentada en uno de los bancos. El viejo sabio. Llevaba el mismo sombrero sencillo y mantenía la misma expresión tranquila. Parecía simplemente disfrutar del movimiento a su alrededor, como si el tiempo no le afectara. Eduardo dudó un momento, pero luego respiró hondo y se acercó. Tenía ganas de volver a verte, dijo Eduardo sentándose a tu lado. El anciano volvió levemente la cara y sonrió, como si ya lo supiera. ¿Y qué te trajo aquí?, preguntó con la voz llena de serenidad.
Eduardo no pudo contener una sonrisa. Tu frase. El anciano alzó una ceja. ¿Mi sentencia? Sí. Ese día, en la parada del autobús, me dijiste, o cambias o todo se repite. Eduardo hizo una pausa, reflexionando sobre todo lo sucedido desde entonces. Esa frase cambió mi vida. El anciano lo miró por un momento y luego sacudió levemente la cabeza. No, jovencito. La sentencia no cambió su vida. Cambiaste tu vida. Eduardo guardó silencio. Esas palabras lo golpearon profundamente. Había pasado tanto tiempo atribuyendo su transformación a esa simple frase que no se había dado cuenta de lo obvio. Los cambios se produjeron porque él decidió actuar. El anciano volvió a mirar el paisaje que tenía delante y continuó. Las palabras son solo semillas. Algunas caen en suelo fértil, otras se pierden en el viento. Lo que hiciste fue regarlas, cuidarlas. Decidiste cambiar. Eduardo sintió que se le quitaba un peso de encima. Por primera vez, se dio cuenta del verdadero poder de su propia elección. No era rehén de la rutina. Nunca lo fue. Simplemente no vi que tenía el poder de cambiar. Los dos permanecieron en silencio por un rato, simplemente disfrutando del momento. Y entonces Eduardo se levantó. Gracias, dijo con sinceridad. El anciano asintió sin decir nada más. Eduardo se alejó sintiéndose más ligero. Ahora lo sabía, la transformación no viene del exterior. Comienza dentro de cada uno de nosotros. Al salir del parque ese día, Eduardo sintió como si un mundo nuevo se abriera ante él. La conversación con el anciano sabio fue como un espejo, reflejando algo que ya sabía, pero que nunca había reconocido del todo. Él tenía el poder de transformar tu vida. Y, con esa certeza, decidió ir más allá. Los pequeños cambios ya habían roto el ciclo rutinario, pero ahora Eduardo quería más. Quería vivir de verdad. Redescubriendo pasiones olvidadas. La semana siguiente, al pasar por una librería, Eduardo notó una revista de fotografía en un estante. Algo dentro de él se iluminó. Recordó que, cuando era más joven, le encantaba capturar momentos con una simple cámara que tenía. Pero, con el tiempo, el interés se perdió en el ajetreo de la vida cotidiana. Sin pensarlo mucho, compró la revista. Esa noche pasó horas hojeando las páginas, encantado por las imágenes y las técnicas. Al día siguiente decidió invertir en una cámara. Poco a poco empezó a salir a explorar su ciudad captando detalles que antes le habían pasado desapercibidos. Cada clic era una forma de ver el mundo con nuevos ojos. Pero la cosa no quedó ahí. Descubriendo el arte de cocinar. Un día, en lugar de pedir comida como siempre, Eduardo decidió cocinar. Fue al mercado, eligió ingredientes frescos y siguió una receta que encontró en internet. El proceso de preparar la comida, oler los aromas y probar nuevos sabores me trajo una satisfacción inesperada. Se dio cuenta de que cocinar no era solo una necesidad, sino una forma de expresión. Así, la cocina se convirtió en otro de sus pequeños placeres cotidianos. Comenzó a probar nuevos platos, a aventurarse en diferentes cocinas e incluso a invitar a amigos a cenas improvisadas. La vida se estaba volviendo más rica. El primer gran viaje. Con tantos nuevos descubrimientos, Eduardo empezó a preguntarse,
¿por qué no ir aún más lejos? Viajar siempre fue un deseo que postergó. Pensé en los costos, la falta de tiempo, los desafíos. Pero ahora entendió que posponer no tenía sentido. Eligió un destino sencillo para comenzar, una ciudad cercana, pero que nunca había visitado. Mientras caminaba por calles desconocidas, hablaba con gente nueva y probaba diferentes comidas, sintió algo que no había experimentado en años, la emoción de lo nuevo. Con cada paso, sentí que realmente estaba viviendo, y no solo existir. Eduardo finalmente entendió que la vida no tenía por qué ser una repetición interminable. Podía experimentar, crecer, explorar. Y, con cada nuevo descubrimiento, sentía que su existencia se volvía más vibrante y llena de significado. Pasaron las semanas y Eduardo siguió explorando sus nuevas pasiones. La fotografía, la cocina y los viajes habían transformado su percepción de la vida. Se sintió más presente, más conectado consigo mismo. Pero, a pesar de haber logrado tantas pequeñas victorias, apareció un nuevo desafío frente a él. Una mañana, mientras tomaba café, recibió un correo electrónico inesperado. Era una oferta de trabajo de una empresa de otra ciudad. La oportunidad era excelente, un puesto con más responsabilidad, un salario más alto y, sobre todo, la posibilidad de empezar en un nuevo entorno. Eduardo releyó el mensaje varias veces. En el fondo sentí una mezcla de emoción y miedo. Cambiar significó abandonar todo lo que sabía. Tu rutina, tu casa, tus compañeros de trabajo. Fue un salto a lo desconocido. El dilema era claro, aceptar el cambio o conformarse nuevamente. El conflicto interno. En los días siguientes, Eduardo no pudo pensar en otra cosa. Enumeró los pros y los contras, intentó visualizar cómo sería su vida en otra ciudad y se preguntó si estaba preparado para dar un paso tan grande. Por un lado, la propuesta era la continuación natural del camino de transformación que venía siguiendo. Había cambiado de hábitos, superado miedos, aprendido a reinventarse. Por el otro, el miedo a la incertidumbre todavía susurraba en su mente. ¿Y si no funcionara? ¿Y si se arrepintiera? Entonces, una tarde, regresó al parque donde había conocido al anciano sabio. Se sentó en el mismo banco y miró a su alrededor. Recordó la frase que había oído meses antes. O cambias o todo se repite. Aquella frase fue el detonante de tantos cambios en su vida. Y ahora, más que nunca, tenía sentido. Si decía no a la propuesta, su vida podría continuar cómodamente, pero sabía que, en poco tiempo, el ciclo de la rutina volvería a atraparlo. Si dijeras sí, enfrentarías desafíos, pero también tendrías nuevas oportunidades de crecimiento. Y, en ese momento, Eduardo supo la respuesta. Elegir cambiar. A la mañana siguiente, respondió al correo electrónico. Acepté la propuesta. La decisión vino con mariposas en el estómago, pero también con una sensación de libertad. Eduardo ya no se aferraba al pasado, al miedo o al consuelo. Él estaba eligiendo crecer. Y esa elección marcaría la diferencia. Cuando miramos la vida de Eduardo, vemos más que una historia de transformación personal. Vemos un claro ejemplo de que el cambio no es algo reservado para unos pocos, sino una posibilidad para todos. A lo largo de su viaje, descubrió que el poder de transformar su vida estuvo dentro de él todo el tiempo. No fue una fuerza externa ni un evento mágico, sino una decisión diaria de salir de mi zona de confort y buscar algo diferente, algo más significativo. La misma capacidad de cambio está dentro tú.
La diferencia es que muchas veces nos convencemos de que las circunstancias nos limitan o de que ya estamos atrapados en un destino inevitable. Pero la verdad es que, al igual que Eduardo, tú también puedes romper con la rutina y crear una vida que tenga más propósito, más alegría y más significado. ¿Qué necesita cambiar en su vida? Cada uno de nosotros lleva dentro de nosotros los ingredientes para el cambio. A veces todo lo que necesitamos es un empujón, un pensamiento profundo o incluso un simple recordatorio de que tenemos el poder de hacer algo diferente. ¿Qué sientes que necesitas cambiar en tu vida? Podría ser la forma en que manejas tus emociones. Tal vez sea la forma en que afrontas los desafíos o incluso la elección de seguir un camino más auténtico, más alineado con tus verdaderos deseos. A veces el cambio no tiene por qué ser grande o inmediato. Puede comenzar con pequeñas actitudes cotidianas, con la decisión de dar el primer paso. Al igual que Eduardo, tal vez solo necesites un empujón para empezar a avanzar hacia algo más significativo. La transformación comienza ahora. El punto crucial de esta reflexión es que el cambio no espera un momento perfecto. Empieza ahora. Hoy. Tienes el poder de decidir que es momento de darle un nuevo rumbo a tu vida, tal como lo hizo Eduardo. Cada elección que hagas, por simple que parezca, tiene el potencial de crear un impacto profundo en tu realidad. Y no importa dónde estés, ni lo difícil que parezca. Lo importante es recordar que usted tiene el control de su propio viaje. El cambio está a tu alcance y el primer paso comienza con el coraje de preguntarte, ¿qué necesita cambiar en tu vida? Ahora te toca a ti reflexionar y actuar. ¿Cuál es el cambio que necesitas hacer, pero aún no has tenido el coraje de empezar? Quizás necesites afrontar un miedo, salir de tu zona de confort o tomar una decisión que, hasta ahora, parecía imposible. Te invito a compartir tus reflexiones en los comentarios a continuación. ¿Qué cambios quieres hacer? ¿Qué te impide dar ese primer paso? ¿Qué crees que haría falta para transformar tu vida, tal como lo hizo Eduardo? Recuerda que, como Eduardo, tú también puedes construir una nueva realidad. El poder para transformar tu vida está dentro de ti, esperando ser activado. El viaje comienza con una única decisión, cambiar. ¿Cuál será tu decisión?